Este versículo que acabo de leer creo que es único en toda la Biblia. O sea, la forma, el enfoque, el propósito que trae consigo, lo veo como único. O sea, está diciendo que la creación, no la madre naturaleza. Voy a hacer algunos paréntesis. Hoy día, para no decir Dios, para no mencionar Dios, lo que dicen es naturaleza o la madre naturaleza. Yo creo que nosotros somos los que damos la nota, o sea, los que realmente glorificamos al Señor diciendo Dios, su creación. Me llamó la atención, Reino, tú no estabas presente en lo que voy a decir, yo estaba sentado ahí atrás, porque yo tengo una serie de notas puestas que he ido recopilando durante tiempo de detalles interesantes de la creación de Dios. Y Rey suelta sobre la creación de Dios y mencionó el ojo. Y yo estaba hablando, leyendo sobre el ojo. Digo, este me está mirando con un ojo que no. Yo creo que cuando Dios tiene un propósito, Él nos hace o nos reafirma, nos da a entender de que quiere que hablemos de este tema. Si nadie les predicara, si nadie te predicara a ti, simplemente con ver la creación, no la madre naturaleza, simplemente viendo la creación, tú pudieras decir sin equivocación, hay un Dios. Hello, hay un Dios. Para mí el tema del ojo es algo tremendo. Fíjense que lo primero que Dios creó fue la luz. Y dijo Dios sea la luz y la luz se formó. Y yo digo, se equivocó porque debió haber dicho sea el sol y después la luz. No, Él hizo la luz sin sol. ¿Cuánto alaban a Dios? Él hizo, y después dice las lumbreras, hizo todas las cosas, las estrellas, y te hizo como final, como la corona de su creación, lo máximo de su obra, y te creó a ti y vio que todo era hermoso y era especial, así que regocíjate, porque Dios cuando te vio dijo hermoso o hermosa. ¿Cuánto alaban a Dios? Ese aplauso es para Cristo, ¿verdad? Para el que te hizo, para el que te formó. O sea que no hay discusión alguna, dice así el versículo, no hay discusión alguna para no creer sin haber conocido a Dios. Ahora, la creación a mí no me habla del nombre de que me salvó. La creación no me dice cómo fue y qué sacrificio fue el que hizo para que yo fuera salvo. O sea, la creación me dice a gritos que hay un Dios, pero para entender doctrina, para entender conocimiento y revelación, yo tengo la escritura, yo tengo la palabra. ¿Alguien me entendió lo que quise decir? No hace que alguno se ponga ahora solamente a hablar de la creación y la creación y la creación y me deje al dueño y al Señor de la creación. Porque lo más importante es el dueño, el que hizo, el que formó, o sea, el gran arquitecto llaman algunos, pero para mí es el gran Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando yo estaba hablando y compartía con Juan, que atrás en la cabina, yo dije, a veces decimos, por ejemplo, Dios hizo el ojo humano. Me permiten un poquitico hablar de este tema. Dios creó el ojo humano y qué impresionante. Yo puedo estar sentado aquí y estaría afuera a la intemperie, a la luz del sol, y estaría sentado, imagínense, sentado leyendo un periódico, aunque no me gustaría, voy a cambiar periódico por la Biblia. No hace que piense que le estoy dando la prioridad a un periódico. Leyendo la Biblia y estoy mirando la Biblia a una distancia más o menos de un pie. Aquí, hay quien pone la Biblia a esta distancia porque tiene problema en la vista, hay quien la pone así porque no ve bien. Más o menos un pie, es el promedio. Y estoy leyendo la palabra y mi lente se acomoda a la distancia y a la cantidad de luz que estoy recibiendo. Pero estando allá afuera, siento el ruido de un avión que está pasando a unos 3,000 pies de altura y levanto mi vista y lo veo y de repente, sin que yo lo mande, sin que yo lo tenga que ver con eso, mi ojo, el lente se cierra o se abre en dependencia a la cantidad de luz y enfoco perfectamente. O sea, eso no puede ser obra de la casualidad. ¿Alguien me está copiando la idea? No puede ser obra de la casualidad. Que haya puesto un lagrimal que está constantemente, o sea, humedeciendo mis párpados, que está haciendo barridos cuando pestañeo. Usted no domina ni controla las pestañas suyas cuando se cierran y se abren. O sea que eso es algo que el mismo cerebro lo controla. Usted está constantemente barriendo el polvo que le cayó en los ojos. Alaba a Dios. O sea, algo que no lo hice yo, lo hizo Él. Dios puso las pestañas que los pelos no fueran así, sino que fueran así.
que se pudiera entrelazar para que cuando algún pedacito, algo que estemos haciendo, trabajando, los que trabajan en construcción, algo quisiera penetrar en su ojo rápidamente, automáticamente, sin que tú lo ordenes, Él manda y cierra tus ojos, tus párpados y no permite que entre absolutamente nada. Eso no puede ser casualidad. Eso es obra de nuestro Padre Celestial. Si usted fuera un camello, que no lo es, y estuviera en el desierto donde está el polvo del desierto constantemente, en vez de tener los párpados arriba una hilera de pelos y otra debajo, tendría 6 hileras de pelo arriba y 6 debajo, para cuando cierre herméticamente ni el polvo del Sahara entrará en tu ojo. Eso no puede ser obra de la casualidad. O sea, estoy diciéndote algunas cosas que yo creo que muchas veces las dejamos ignorantes, pero deberíamos darle gracias a Dios por todo nuestro cuerpo, por toda esta obra, por toda esta creación. Pero creo que la iglesia no debe meterse en astronomía ni en astrología. Alaba a Dios. ¿Alguien me está entendiendo? La iglesia no debe ponerse a hablar de política, sino todo lo que hagamos sea para glorificar y ensaltar el nombre del Señor. ¿Por qué digo no debe meterse en astrología? Hace muchos años la iglesia ocupó lugares que no le correspondió. O sea, la iglesia no es un gobierno mundial para que dirigir lo que es la política, ni son los reyes ellos los que gobiernan, sino que hay reyes puestos. O sea, la iglesia se ha metido en campos y en algunas cosas que no le fue ordenado, se metió en astrología y decía que la tierra era plana hace muchos años. ¿Saben ustedes que por uno decir que no era plana, que era redonda, le costó la vida? Un pobre italiano llamado Giordano Bruno, lo quemaron en la hoguera por decir que la tierra no era plana, sino que era redonda. Alabado sea el Señor. Ahora, ustedes han leído, no sé si Juan que lo puede encontrar, cuando dice Job 26:7, Dios cuelga la tierra sobre la nada. Dios hace que no tenga columna, porque algunos católicos decían que la iglesia tenía columna. Incluso en la India decían que habían 4 elefantes que sostenían la tierra. Y los elefantes estaban montados sobre 4 tortugas gigantescas que hacían que se moviera la tierra. Y muchísimos tontos y guanajos lo creyeron. ¿Cuánto alaban a Dios? Digo esto porque no nos corresponde meternos en teología o en la teología que tiene que ver, en este caso, con la astrología o la astronomía, o sea, con los que estudian los astros, etcétera, etcétera. Hay uno que me llamó la atención, que se llama Galileo Galilei. ¿Cuántos han estudiado un poquito sobre este historiador? No estoy metiéndolo aquí para que ustedes se relacionen con él, sino para ponerlo como testimonio y ejemplo. Él, cuando vio que habían matado a uno por decir que la tierra era redonda y no plana, entonces él comenzó a entrar en cierto ajuste. Pero él fue de los que creyó primeramente que la tierra era redonda y fue de los que creyó que la tierra no era el centro de rotación donde el sol rotaba alrededor de la tierra, sino que él decía la tierra rota alrededor del sol, y los católicos lo quisieron matar también y se tuvo que abstener porque si no lo matan. Ahora, cuando terminó el juicio, dijo algo interesante: la tierra no será redonda, la tierra no será el lugar de centro de atención, pero la tierra se mueve. Alaba, alguien lo había leído, parece. La tierra se mueve. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios también se mueve? ¿Cuántos creen que Él está en este lugar? Alabado sea el Señor. Si no les molesta, quiero leerle algunas cosas interesantes. La tierra es redonda, lo dice Isaías 40:22, Juan, que si usted quiere ponlo, para que algunos hermanos se quieren ir subrayando en su Biblia o poniendo algunos datos. O sea, impresionantemente esto ya la Biblia lo decía mucho antes de que se descubriera que de verdad era redonda. Dice la Escritura en el Salmo 8, verso 8, dice: cuanto pasan por los senderos del mar, o sea, por los caminos del mar, y algunos, en este caso, llamado Matthew Maurice, un oceanógrafo, hace mucho tiempo, comienzo del siglo pasado, él dice, cuando leyó la Escritura, cuando dice, vuelvo a leerles, todo cuanto pasa por los senderos del mar, o sea, como diciendo, si hay senderos, si hay caminos en el mar, él dice, yo lo creo y lo voy a descubrir. Estuvo años tratando de descubrirlo y por fin fue el hombre que estableció de que habían corrientes marítimas como ríos dentro del mar que llevaban aguas
cálidas y agua fría, lo que se conoce hoy día como el niño y la niña. ¿Cuánto alaban a Dios? Y después de su descubrimiento ha traído beneficios. Por ejemplo, si usted está navegando de Europa hacia América, puede encontrar esas corrientes de agua que van bajando y se monta sobre ellas y gasta poco combustible. Y si va hacia el norte, también puede ver o el niño o la niña y aprovecharlo. Y hoy día se sabe y están diciendo que la temporada ciclónica, porque viene la niña y la niña es peor que el niño, que va a haber una temporada ciclónica muy, muy fuerte. O sea, estas cosas, mis hermanos, son parte de la ciencia y se han descubierto. Quiero leerles, por ejemplo, estos son detallitos que, por ejemplo, la ciencia ha descubierto que hay áreas cerebrales donde se produce el habla. O sea que dentro de la región cerebral hay un pedacito, hay un espacio donde se produce el habla. Y algunos científicos dicen que es una de las partes más que demora más en desarrollar un niño, el habla. Y aunque hay niños que hablan rapidísimo. Y que esta región también controla las emociones. La misma región cerebral que controla, en este caso, el habla, también controla las emociones. Esto es algo que se descubrió hace poco. Pero el doctor Santiago, hace 2000 años, ya lo había dicho. Y en Santiago, capítulo 3, verso 2, si alguno quiere verlo, dice, porque todos ofenden muchas veces, y alguno no ofende en palabra, o sea, si no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz, o sea, si controla la lengua, es capaz también de controlar todo el cuerpo. ¿Sabe usted que cuando usted habla por teléfono y está hablando con alguien que no ve, y usted dice, quiero que vayas para allá? Sin darte cuenta, tú mueves la mano y dices, apunta para donde es, pero a ti no te están viendo, te están escuchando. Quiere decir que el centro del habla también controla las emociones. Y eso fue descubierto hace poquito. Y ya Santiago sabía hace mucho tiempo de que era de esta manera. O sea que la palabra nos sorprende. Por ejemplo, en Eclesiastés. Y ya este es el último. Tengo como 8, pero puede ser que los canse. Yo no quiero llegar a ese punto de vista. Después quiero entrar en el centro de atención de este mensaje. Fíjense en este detalle. Eclesiastés capítulo 1. Verso 6, y dígame si no hacía falta un satélite para decir estas palabras. Voy a repetir, voy a leer algo en la Biblia, Eclesiastés capítulo 1, verso 6, y dígame si no hacía falta un satélite. Dice, el viento tira hacia el sur, o sea, gira hacia el sur, rodea el norte, y dice, y va girando de continuo en su movimiento. Y a sus vueltas o giros, el viento regresa de nuevo al lugar. En otras palabras, ¿cuántos de ustedes cuando ponen el noticiero siguen el tiempo? Y quieren ver cómo, si va a llover mañana, si no va a llover. Y ustedes van que ponen una alta presión por aquí o ponen una baja presión por aquí. Y fíjense en mi video, una alta presión por aquí y una baja presión por este lado. O sea, como que las bajas presiones giran hacia la izquierda y las altas giran hacia la derecha. Y dice que, por ejemplo, la baja presión produce las tormentas, produce todas las tempestades, pero la alta presión es un anticiclón y según en la posición donde está, usted está en peligro de que le pase por el lado o no. O sea, ¿cómo es posible que se pudiera decir esto si es algo que hoy se puede ver solamente por satélite? ¿Cómo es posible que alguien pueda decir el aire va girando de continuo hacia un lado y hacia el otro y en su giro termina yendo hacia el mismo sitio? O sea, como tú no sabes cómo se forman los huesos de un niño en el vientre, ni de dónde viene el viento, ni a dónde va, así es todo el hombre que ignora la obra de la creación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero regresemos a Romanos. ¿Por qué dije estas cosas? Porque le leí un versículo, y ustedes vieron el versículo que dice acerca de la creación, que no tiene excusa, no existe excusa para decir que no hay Dios. Hay un Dios que hizo toda la creación. Y podemos decirle y podemos glorificarle y darle honra y gloria por todo lo que ha hecho. Pero permíteme leerles el contexto. Para leer el contexto voy a empezar, en vez del 20, voy a empezar en el 18. Romanos 1, verso 18. Alaba a Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El próximo versículo. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo ha manifestado. Verso 20 que leímos.
el que comenzamos leyendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. De modo, fíjense cómo enfatiza, de modo que no tienen excusa para no creer. 21. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron. Se está hablando de alguien, se refiere a alguien que conoció a Dios, pero no le dio lugar a Dios, no glorificó el nombre de Dios. Voy a repetir, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Hello. Déjeme rectificar dónde voy a terminar. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Fíjense cómo va tomando una connotación fuerte el contexto. O sea, no solamente la creación les dice que existe un creador, sino que parece que se refiere a un grupo, no sé dónde, en qué lugar, alaba a Dios, muy posiblemente en Roma, porque le está escribiendo a los romanos. O sea que negaron a Dios, rechazaron a Dios. El verso 23 dice, cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, ídolos en forma de animales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, comenzaron a hacer estas cosas. ¿Y las consecuencias cuáles son? El otro versículo, 24. Las consecuencias que siempre van a ser las mismas. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Dios los entregó a inmundicia. Fíjense, ellos negaron a Dios, ellos rechazaron a Dios, ellos hicieron imágenes de todo tipo de animales, de reptiles, de aves. Entonces, por las consecuencias, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esto que voy a decir es muy conocido hoy. Dice, por lo cual también Dios los entregó, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. Dios es bendito por los siglos de los siglos. Dice el verso 26. Estoy terminando, tenga paciencia conmigo. Verso 26. Por esto Dios, ¿verdad? Digo amigo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dame 27. Y de igual modo también los hombres, un poquito largo, pero creo que es necesario. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Y dice hechos vergonzosos, no puedo cambiarlo, el adjetivo lo dejo. Hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. El apóstol Pablo estuvo en Roma y dice la palabra que estuvo aproximadamente, o dice el final de Hechos de los Apóstoles. O sea, si usted quiere verlo, pasa a la página anterior y va a ver que estuvo 2 años en Roma. 2 años donde se cree que escribió la mayoría de las cartas que él envió a diferentes lugares, a la Odisea, carta que no se ha encontrado, a Colosas, o sea, a Éfeso, a Galacia. O sea, se supone que escribió la mayoría de las cartas. La mayoría de las cartas paulinas van como propósito resolver los problemas que la iglesia sufre, o tratar de suavizar la condición de la iglesia, o introducir la santidad que puede ser que la iglesia haya perdido. Voy a repetir. O sea, la intención mayormente de las cartas paulinas es resolver los problemas que están aconteciendo dentro de la iglesia. Decir una iglesia perfecta yo no creo que exista. Decir que un hermano perfecto no existe. La palabra dice, no somos perfectos, estamos en camino de perfección. O sea, estamos dejando atrás las cosas viejas, tratando de aprender de los golpes que recibimos para adelantarnos e irnos adelante al progresar en búsqueda del llamado supremo de nuestra salvación, que es en Cristo Jesús. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Esta carta de los romanos también tiene como propósito la intención de algunos problemas dentro de la iglesia. Ahora, permíteme hacerlo un poquito más, ¿cómo decir? Que me puedan entender. Si el apóstol Pablo tiene la intención de resolver los problemas que están aconteciendo dentro de la iglesia,
entonces tiene que ir directamente al asunto y a la situación o al problema que está aconteciendo. Muchas veces me han escuchado decir, lo voy a repetir, alguien me escucha por primera vez, tal vez nunca lo había escuchado, de que Dios no nos da rodeo cuando hay problemas. Por ejemplo, déjeme citar un ejemplo. En el siglo III, aproximadamente unos 300, 400 años después de Cristo, o sea, en nuestra era, vino de Inglaterra, vino un inglés llamado esos son los nombres que me cuesta trabajo. Bueno, se lo voy a decir de aquí un ratico. Pelagio, un nombre rarísimo. Vino Pelagio, un misionero inglés, y entró en Roma. Cuando Pelagio llegó a Roma, llegó con la intención, lo habían mandado con la intención de cómo supervisar la iglesia, ver los problemas, las situaciones que están aconteciendo, pero todo lo que le habían contado a Pelagio de cómo estaba la iglesia, de que lo que estaba pasando en la iglesia era pequeño, era aparentemente como que los sorprendió. Él comenzó a ver que era una iglesia muy liberal, demasiado liberal, una iglesia donde algunos creían que el pecado original, o sea, habían nacido del todo en pecado. El pecado original era imposible de evitar. O sea, que por mucho que ellos lucharan, iban a hacer lo malo, iban a terminar haciendo lo malo. Y entonces Pelagio llegó a decir, si esto es así, entonces, como dicen algunos por ahí, esto apaga y vete. En otras palabras, no sé si me entendieron la reflexión. Si nosotros decimos que no podemos evitar el pecado, si decimos que no podemos, o sea, tener una vida de santidad, una vida de respeto, una vida derecha, una vida agradable ante los ojos de Dios. Si no podemos, entonces deberíamos arrancarle una cantidad de cosas y páginas a la Biblia, pero ni tú ni yo vamos a estar dispuestos a arrancarle ni siquiera una sola página, ni un solo versículo. Yo creo en toda la Biblia, alabado sea el Señor. Pero algunos, en este mismo libro de Romanos, han tenido como un tropiezo. Y voy a hacerlo bien enfático, bien claro, bien preciso. Han tenido un tropiezo en la interpretación de Romanos capítulo 7. Y fíjense, repito, cuando Pelagio llegó a Roma, se encontró que la iglesia cristiana como nosotros estaba totalmente, mis hermanos, liberal, haciendo lo que bien le parecía. O sea, cada cual hacía lo que bien le parecía. No dice que no podían dejar de pecar. O sea, que ellos tenían una naturaleza caída desde el principio por culpa de Adán y Eva y que ellos no podían parar de pecar. ¿Te imaginas qué clase de misión, qué clase de caída, qué clase de distorsión de una iglesia que había sido fundada mayormente en 2 años y Pablo está 2 años en Roma? Yo me imagino que muchos cristianos eran descendientes o de la línea del apóstol Pablo o se habían convertido a través del mensaje del apóstol Pablo. Pero quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante. Y esto algunos lo conocen ya, pero permíteme leerlo de nuevo. Romanos 7, 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago o termino a hacer. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, él reconoce que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice ahora, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, como la gente de Roma, cuando llegó Pelagio, que cada cual hacía lo malo, no podía hacer lo bueno. O sea, no tenía voluntad propia para negarse a no pecar. Si no tenemos voluntad propia, si le decimos al pecado, ven y haz lo que tú quieras, somos esclavos del pecado. Pero yo creo que todos ustedes me están ya mirando como diciendo, no, nosotros podemos vencer, somos llamados para vencer. Cristo nos cambió nuestra vida. Pero déjenme leer un poquito más para que puedan entender. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice como un grito ahora, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque si yo no puedo
yo no puedo vencer las tentaciones, si yo no puedo decir al pecado que no quiero, o sea, no tienes parte ni suerte en mi vida, entonces termino siendo un miserable, simplemente un miserable que puede decir como grito, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por favor, no sé si alguno ha estado alguna vez relacionado con estas palabras o con esta doctrina, como diciendo o dando a entender, yo no puedo cambiar mi vida, no hay forma de cambiar, por muchas veces que vaya a la iglesia voy a seguir siendo el mismo porque el hombre interior, el hombre de pecado que está en mí me domina, me doblega, yo quiero hacer el bien, él me muestra el bien, pero yo sé que es el bien, pero termino haciendo el mal. Hello. Mis hermanos, si eso es la interpretación literal, estamos prácticamente, como dice el hermano Carlos, estamos fritos. Ahora, fíjense la pregunta que le voy a hacer. Cuando los versículos del 14 al 23 o al 24, si el que está hablando es el apóstol Pablo convertido como cristiano o es el apóstol Pablo cuando todavía era un fariseo. Voy a repetir para que todo el mundo participe y me analice. Aquí se está refiriendo al apóstol Pablo después de convertido, después de conocer a Cristo, o se está refiriendo al apóstol Pablo cuando todavía era un fariseo. Un fariseo sujeto a la ley, sujeto a los mandamientos. Fíjese que dice acerca de la ley, porque la ley es buena, pero yo soy un hombre vendido al pecado. O sea, en otras palabras, le doy gracias, versículo 25, le doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero fíjense el versículo que cambia o rompe el siglo, en este caso de no puedo evitarlo, termino haciendo lo malo, aunque quiera, soy un hombre dominado por la maldad. Fíjense el versículo que sigue, cómo rompe este siglo y dice, ahora pues, a partir de este momento, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. A los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. O sea, hay algo que me ha librado, hay algo que nos libra, hay algo que nos ayuda a evitar ser esclavizados. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdadera verdad que es Cristo te hará libre. O sea, nosotros fuimos llamados a libertad, no a servidumbre, no a pecado. Alabado sea el Señor. Pero algunos pueden decir, yo he cambiado, el Señor ha cambiado mi vida, pero he visto que durante mucho tiempo algunos que como que caen y se levantan, pero vuelven a caer. Y entonces necesitan levantarse y se vuelven a levantar, pero vuelven a caer. Y entonces llega el momento que parece un juego, yo me caigo, pero me levanto. Como el corito, no sé si algunos sabrá el corito que dice, me caigo, él me levanta, me caigo, me levanta. Y yo la primera vez que escuché ese corito, yo dije, demasiadas veces dice, me caigo y después me levanto. Porque mi Biblia dice que 7 veces cae el justo y que Jehová lo levantará. No dice 8, dice 7, ¿verdad? En otras palabras, llega el momento de que ser cristiano no es un juego. Vamos, dile a tu vecino para que no sea malo. Llega el momento que ser cristiano no es un juego. No sé cuántos de ustedes saben que esto es vida o muerte. Esto es vida o muerte. Cualquiera resbala, si cualquiera se cae. Creo que lo mencioné el domingo pasado, cuando hablamos acerca del remanente. Pero esto no quiere decir que voy a estar constantemente, continuamente cayendo, resbalando y cayendo y resbalando y levantándome. Llega el momento en que tenemos que aprender de que con Dios no se puede jugar. O sea, yo no sé cuántas veces el Señor te ha levantado de una condición. No levante la mano si no quiere. Pero si tú quieres y quieres confirmar lo que estoy diciendo, cuántas veces reconoces que has caído, que has resbalado, que te has apartado, que has dejado atrás el Evangelio, que los principios bíblicos no han sido los que realmente reinan tu corazón. Y viene un predicador o viene el pastor mismo como hoy y te dice esta palabra. O sea, yo sé que la creación me está diciendo que Dios existe,
Pero hay condiciones, hay consecuencias cuando caemos en pecado, y ahí mismo lo estamos leyendo, cuando el hombre tiene consecuencias por su pecado, porque no quiere arrepentirse, porque continúa haciendo lo mismo, porque le dieron la espalda al Creador, alaba a Dios. Entonces Dios los entregó a pasiones deshonestas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y yo creo que eso se ha multiplicado, yo creo que eso se puede palpar, se puede ver, se puede apercibir. O sea, es algo que hoy tú y yo lo estamos contemplando con nuestros propios ojos. No es una doctrina antigua, es algo que es viva y que hoy todavía está existente, que de Dios nadie se burla. ¿Cuánto alaban a Dios? De Dios nadie se burla. Me preocupa la doctrina de salvo, siempre salvo. Yo tengo un folletico, lo dejé en la maletica, en el maletín de Testigo de Jehová que tengo yo. ¿Por qué no? Yo soy testigo de Jehová, no se equivoque, pero soy de los buenos, de los que creen que Jesucristo es el Señor. Y a Cristo hay que alabarlo y hay que glorificarlo. Soy de los buenos. ¿Cuánto alaban a Dios? Bendito sea el Señor. Yo soy de los que creo que nosotros estamos constantemente expuestos a la condenación, en el sentido que estamos como ovejas llamadas matadero. Todos los días nos cuentan para hacer, como dice la Escritura en Apocalipsis, el enemigo se presenta todos los días, de día y de noche, para acusarte. De día y de noche se presenta para acusar. Llega un momento en nuestra vida cristiana que nosotros no podemos tener como algo que no le prestamos atención a la palabra que se nos predica. Yo creo que la iglesia verdadera es la que escucha, presta atención y pone por obra las palabras que están escritas. Creo que somos responsables, no sé si alguien podrá decirlo con toda autoridad, y somos responsables por la palabra que se predica, en este caso yo, y por la palabra que acabo de escuchar, soy responsable. Qué bueno es que cuando lleguemos al cielo podamos vernos, podamos reconocernos, podamos decir, el Señor nos ayudó, el Señor nos bendijo, el Señor nos sacó de ese estado de confusión. Alabado sea el nombre de Cristo. O sea, yo decía, la doctrina salvo, siempre salvo, me preocupa muchísimo. En el maletín que les mencioné, ahí tengo un folletico, no voy a mencionar la obra ni qué denominación es una denominación cristiana. Pero en ese folletico que dice en quién yo creo, o sea, qué yo creo, es lo que dice el credo de esa organización, establecen de que el hombre, después que conoce a Cristo y le entrega el corazón, pues ya es salvo, ya fue sellado con la promesa del Espíritu y no corre ningún tipo de peligro, viva como viva, haga como haga y piense como piense. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Y yo digo, yo no sé los que han entrado a la iglesia de Benecer cuál es el contexto o de qué trasfondo religioso puede venir. Perdona la palabra religioso, no me gusta la palabra religioso, pero para que me puedan entender de qué denominación cristiana puede ser que proceda, porque estoy hablando de una organización cristiana que tiene miles de convertidos, de creyentes que sirven al Señor. Y son nuestros hermanos. Pero sostienen la doctrina de salvo, siempre salvo. Que después que conocí a Cristo, después que lo acepté, no hay nada que me pueda separar de Cristo. Y yo les pregunto, ¿no deberíamos tener cuidado porque sacan versículos y buscan versículos que tratan de decirte, mira, aquí ve que tú eres salvo, no importa cómo tú estés, aunque tenga cuidado con esos versículos? Por ejemplo, 1 Corintios 5:5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, toman ese versículo y dicen, para que sea salvo al final. Alaba a Dios. Hay cosas que Dios las hace, hay cosas que Dios las determina dentro de su pueblo, pero Él es Dios. Y no hay nadie que lo instruya, no hay nadie que lo guíe, no hay nadie que le diga, te equivocaste. Dios no se equivoca, Dios sabe lo que está haciendo. Dios trabaja contigo como que trabaja conmigo. Dios me enseña la palabra a mí como te la enseña también a ti. Y te da a elegir entre el bien y el mal, sabiendo y reconociendo cuál es el peligro. Por ejemplo, cuando Israel entraba en la tierra prometida,
Una de las cosas que Dios le advirtió y le repitió, Moisés tuvo varios discursos, Deuteronomio son discursos repetidos de Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a poseer la tierra. Y entre las cosas que le recalcó y le repitió y le volvió a repetir, es que cuando entren, yo quiero que mis sacerdotes, 6 de ellos en un monte y 6 en otro monte, griten desde la cumbre las bendiciones en un lugar y el otro las maldiciones en el otro lugar. O sea, como que reconozca que hay bendiciones, pero también existen las maldiciones. Y las maldiciones que nosotros tenemos, o que pensamos o hablamos, perdón, no son las que me echan. No son las que alguien me transfiere. No son las que alguien con sus manos me puede intoxicar. Alaba a Dios. Estoy diciendo algunas palabras. O sea, como que o las pueda heredar por la maldición generacional. No me dice la Escritura nada sobre eso. Sino que las maldiciones que Dios habla, que Dios advierte, son las que yo me puedo buscar por mi desobediencia, por faltarle, en este caso, el respeto a la palabra y por no prestarle atención. Yo quiero que cuando salgas por esa puerta sepas de qué prediqué. Que sepas que lo que estoy diciéndote es para cuidarte, es para bendecirte, es para poder abrir los ojos espirituales y para que entiendas de que aunque sean más de 8 millones, porque son más de 8 millones que creen que la salvación no corre peligro, alabado sea el Señor, no creo que alcance a ninguno de ustedes y los envuelva, porque cuando se pierde el temor a Dios, se perdieron todos los principios. El temor de Dios es limpio, es sano, es precioso, pero te ayuda a no caer. Alguien me dijo, pastor, ¿crees tú que sea bueno que le tengamos miedo al infierno? Y yo no me demoré en responderle, dije, sí, es bueno que le tengas miedo al infierno. No, porque el infierno algunos dicen que no existe. Y yo le dije, el más que habló del infierno se llama Jesucristo. El más que advirtió a los que le seguían, aún a los discípulos, el que más advirtió sobre el peligro del infierno fue Cristo. A todos los que les rodeaba, el que más habló del infierno fue Cristo. Cuando Cristo habla de algo, preste la atención. Yo no estoy deseando que nadie vaya al infierno. Yo deseo con todo mi corazón y la oración mía, y Dios es testigo, que después que oro por mi familia, después que presento mis 3 hijos y mis 7 nietos, alaba a Dios, y presento mi matrimonio, toda mi familia, yo presento a cada uno de ustedes, aunque no recuerde los nombres, aunque sean nuevos, digo, a los que me diste para pastorear, a los que están yendo a la iglesia a Benecer, yo te pido que los bendiga, que les enseñe con la claridad de la palabra lo que es la perfecta voluntad de Dios para que no caigan en la mentira y para que no caigan en el error. Alabado sea el Señor. Ustedes vieron lo que dijo el apóstol Pablo cuando dice, por no tener en cuenta a Dios, por rendirle culto a las criaturas, las consecuencias, ¿cuáles fueron? Entre las consecuencias hoy día, y esto impresiona. Si a mí me dicen esto que voy a hablar ahorita, cuando yo comencé a pastorear, yo diría, no, eso no es así. Estamos hablando de que para los últimos días, los tiempos, las señales de los tiempos, serían como los días de Sodoma y Gomorra. Y yo decía amén, pero yo no analizaba, yo no procesaba. Yo no podía procesar estas cosas. Como diciendo, la gente para el último tiempo serán como los días de Sodoma y Gomorra. Estamos hablando de millones de homosexuales. Escúcheme, sean testigos de lo que voy a decir. Yo no tengo nada contra un homosexual. Es más, yo creo que algunos homosexuales se van a convertir de corazón y Dios a las buenas o a las malas. No sé de qué manera. Los va a traer, los va a convencer, los va a tocar de una manera profunda, porque Dios, mis hermanos, cuando hay, alaba, eso es un gran predicador. Alguien me dijo, ¿por qué no corres como ese niño? Pues corre durante todo el templo para que la gente vea que tú corres. Ya yo no corro, hermano. Voy a repetir la idea si no se me pierde. Si el Señor permite la oración, por ejemplo, iba a hablar de un caso muy específico, pero voy a evitarlo porque sé que puede crear problemas. Pero si hay una oración de una mamá en este lugar o en otro lugar, de alguien que está aquí y que está siendo seducido, o sea, que está pasando por este tipo de atracción, o sea, como que tú sientes que algo está sucediendo, yo creo en el poder transformador. Yo creo que la oración de una mamá y un papá está viajando indefinidamente en el espacio
Una vez en una clase de física dijo el maestro, la voz viaja indefinidamente en el espacio y no se detiene. Y yo creo que hay muchas voces de mamá y papá aquí que están viajando en el espacio y que están llegando a la copa del Señor, donde están las oraciones de los santos. O sea que Dios está haciendo algo, alabado sea el Señor. Pero ten cuidado después que Dios pone una palabra y después que Dios pone un sentir y después que Dios te revela y no quieras cambiar, quieras seguir haciendo lo mismo. Estás en tiempo de salvación. Estamos en tiempo de salvación. Estamos en el año agradable. Estamos en el día elegido por Dios. Este es el día de salvación. O sea que si alguien se entrega, si alguien se convierte, el Señor le perdona sus faltas, sus errores. Alabado sea el Señor. Y nosotros tenemos que tener las puertas abiertas para recibir a todo el que venga. No tenemos, y esto quiero que sean testigos, no tenemos ningún resentimiento, no tenemos nada en contra, no estamos diciendo nada que nos alegre porque estén pasando por una situación difícil, sino que nos alegramos en que puedan escuchar la palabra y puedan convertirse. El Señor para el último tiempo va a traer también la última cosecha. Van a venir muchos a convertirse, van a recibir a Cristo. Algunos van a salir de la ignorancia, otros van a salir de la mentira, otros de la idolatría, otros de la brutalidad. Porque después de ser sabio, habiendo conocido a Cristo, separarte de Cristo es una brutalidad. No escuché un amén. Y yo creo, hermano, que Dios nos da las oportunidades y no debemos desaprovecharlas. Debemos estar siempre diciéndole, háblanos, Padre. Háblanos, Señor. Me gustaría un mensaje que dijera, ¿por qué el pastor no habla de ética? Y habla un poquito, por ejemplo, de que la cartera te pegue con el vestido. Lo menos que me fijo yo es si trajiste cartera o no. Lo menos que me fijo yo es el color del vestido. Yo lo que trato de ver los rostros, a ver cómo reciben la palabra. A veces veo en el rostro como que hay rechazo. Y a veces veo en el rostro como que hay aceptación y me mueve hasta la cabeza. Gracias a los dos. Porque quiere decir que estoy predicando. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios antes de entrar a la tierra prometida hizo gritar fuertemente las bendiciones y las maldiciones y proclamó al pueblo de Israel las bendiciones y las maldiciones? Él dijo, estas son las bendiciones, si guardas mi palabra, si me sigues, si no me das las espaldas, estas bendiciones te van a seguir. Pero si no prestas atención y vives la vida loca, alaba a Dios, y haces lo que te parezca y te venga en gana, entonces tú mismo entraste en las maldiciones. Y dice Dios, yo no deseo las maldiciones, yo deseo las bendiciones. O sea, puedes tener seguro que Dios desea que las bendiciones sean derramadas sobre ti, sean derramadas sobre mí de una manera rica, abundante. Alabado sea el Señor. Mire, yo no soy profeta. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, para que me entienda claramente. Pero es como si el Espíritu me estuviera ministrando acerca de que en el matrimonio pueden haber cosas ahora, hoy mismo pueden haber cosas que necesitan un ajuste, que necesitan un cambio. Alabado sea el Señor, que es hora, alabado sea el Señor. Y yo creo que no es uno, son varios matrimonios los que necesitan ajustarse a la palabra del Señor y reconocer de que estamos todavía a tiempo. Cristo no ha llegado, el día que venga Cristo se cierra la puerta. Cuando se cierra la puerta, por mucho que grite Noé, ábrenos la puerta. Y como los días de Noé será la venida del Señor, aunque muchos griten, la puerta la cerró el dueño de la iglesia. Cristo cierra la puerta, Él es la puerta. Pero hay tiempo todavía, dile a tu vecino, hay tiempo todavía. Alaba a Dios. Las advertencias son necesarias, no las rechaces, no las critique. Dile, Señor, gracias por cada advertencia, por cada palabra de exhortación. Gracias porque te interesas por mí, porque tú me amas. Porque me amas, por eso, mis hermanos, no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Yo no quisiera, y yo creo que tampoco ninguno de los que estamos aquí presentes, desearíamos las consecuencias de haber dejado al Dios vivo, dado las espaldas al Creador del cielo y la tierra, para hacer lo que realmente es el error más grande de su vida. Yo estaba en una compañía que ya no existe, creo, se llama Arrow Cargo. O sea, flecha no sé qué cosa, de carga. ¿Todavía existe Arrow Cargo? Me acordé porque el rey me decía que yo dije un dicho, que así como en el aeropuerto entraban
aviones, los descargaban y los cargaban. Así es el cristiano, dije yo una vez, Dios nos descarga las cosas y nos carga con otras. Alabado sea el nombre del Señor. Pero estando en esa compañía, ya termino ya, estando en esa compañía, me encontré, para mi sorpresa, con un joven que había sido un líder de la iglesia nuestra. Por lo menos no era un líder grande, pero tenía algunas responsabilidades. Y cuando me lo encuentro, yo lo tuve que mirar como 2 o 3 veces porque yo no podía creer que fuera él. Su físico, su rostro era él, pero su vestido no era él. ¿Por qué digo su vestido, su forma no era él? Lo tuve que mirar varias veces. Estaba vestido de blanco, zapatos blancos, medias blancas, pantalón blanco, pullover blanco, pañuelo blanco y varios collares colgando de su cuello. Cuando yo lo vi, el instinto mío fue regañarlo. Digo, ¿cómo es posible que tú llegaras aquí? ¿Cómo es posible que llegaras a esto? ¿Qué clase de brutalidad? Haber conocido la verdad y darle las espaldas. Él no abría su boca. Gloria a Dios que me respetó, por lo menos que fui su pastor por un tiempo, me respetó y le dije, si sigues así, tú sabes dónde termina. Este es el tiempo que Dios te da como oportunidad. Arrepiéntete de ese paso que diste y vuelve los ojos al Señor, que Él te ama, Jesucristo te ama. El que yo te encontrara aquí este día en una línea de carga, o sea, no tiene que ver nada, él manejaba un camión de carga. El que se bajara del camión y me pasara por el frente y lo reconociera, yo no creo que fue casualidad. Me costó trabajo reconocerlo, es verdad. Yo no podía creer que aquello que estaba viendo era cierto, pero mis ojos no me engañaban. Veía lo que estaba sucediendo y que me admitiera y me acertara a modo tal vez de regaño, pero sin agresividad, o sea, sin tratar de que se ofendiera, pero diciendo la verdad, comunicándole la verdad, el peligro por el cual estaba atravesando. Para mí era como que era una oportunidad que se le ofrecía. Y yo quiero decirte, Dios nos ofrece muchas oportunidades. Yo creo que los que más han pedido oportunidades son de este lado. Muchos le han pedido una oportunidad al Señor. Casi nadie dijo nada ahora. No te me escondas. Señor, dame una oportunidad de que yo pueda servirte, de que yo pueda alabarte, que yo pueda glorificarte. ¿Por qué no cierran los ojos un momentico? Porque voy a decir algo en lo personal. Y yo creo que ustedes no tienen por qué verle quién es o quién no es. Yo simplemente quisiera decirte, en general, a toda la iglesia que aquí está presente y a los que están conectados a través de la internet, si tú crees que necesitas una nueva oportunidad, Dios te está llamando. El que prediquemos una porción de la Escritura que menciona las consecuencias del pecado, creo que es necesario que lo escuches y que en tu corazón se quede prefijado como algo necesario, como algo que Dios te ha enviado. En esta tarde el Señor te está hablando. Yo siento que Dios te ha ministrado. Yo siento que tú estás aquí, que no es casualidad. Nadie de los que estamos aquí presentes creemos en la casualidad. Creemos en las oportunidades. Creemos de que Dios extiende su mano y te dice, ven hijo mío, porque el Señor tiene algo preparado para ti.